Amigos, sean bienvenidos al episodio 8 de nuestro podcast, hashtag en lo que hay. Hoy tenemos un gran invitado, tenemos a nuestro Giuseppe que nos va a contar. Pues imagínense, vamos a hablar un poquito así general, creo yo, no sé qué tanto podemos profundizar en relación a cómo va la mota, Lick. ¿Cómo va la mota, verdad? O sea, creo que es un tema que a todos nos interesa, la verdad, hasta para los que no son consumidores. De hecho, hoy nos va a estar platicando cómo va este tema legal, cómo se ha ido desarrollando a través de estos últimos años y pues qué podemos esperar, Lick. Usted díganos. Es un tópico complicado, tiene muchas aristas. Creo que el esfuerzo es informativo, ¿no? Y sobre todo desmitificante. Ok. Es importante que tengamos conciencia de que la hierba no es el monstruo verde que se nos ha pintado y que es más allá del simple narcótico. Sí, de hecho, o sea, sobre todo es eso, o sea, lo que bien mencionas, sobre todo cuestión informativa en cuanto al efecto y también obviamente informativa a la situación legal, informativo en cuestión yo creo que cultural, también tendría que ser, y realmente es eso, o sea, porque realmente creo que es un monstruo que ha planteado la sociedad y se ha satanizado tanto, tampoco no es como que pues, simplemente es una hierba, ¿no? O sea, sí tiene un uso terapéutico, sí, claro que tiene un uso tal vez, ¿cómo le llamaríamos? ¿Psicoactivo? No, es sí. psicoactivo, pero hablar de psicoactividad, o sea, un tecito de manzanilla es psicoactivo. A final de cuentas. Yo diría que es una hierba milenaria Sí. que ha acompañado a la humanidad desde sus albores como civilización y que tratar de clasificarla en torno a un parámetro específico es difícil. Sí. Por eso, ¿cómo va la mota, no? ¿Y de qué va la mota? ¿Y de qué va la mota? Así que quédense, amigos, que esto creo que ahora sí realmente les va a interesar. Este va a estar muy bueno, amigos, así que quédense aquí y ya se la saben, hashtag. Miren, hashtag, mira. Es lo que hay, saludcita. Bueno, pues salud. Salud. Y a darle. Llegó el momento de ponernos reflexivos, tal vez un poco cómicos, borrachos o nocivos. Anécdotas en plática, experiencias en práctica, variamos las temáticas, sinopsis bien dramática. El ángel y el Alan flaco placoso en el intro. Esto es lo que hay, un episodio distinto. Hashtag es lo que hay, es lo que hay. Hashtag es lo que hay, es lo que hay. Así que ahora sí, vámonos a lo bueno. Pues bueno, yo creo que hablando de esta maravillosa hierba, lo primero que nos llega a la mente yo creo que es, pues imagínate, vas en la calle, vas portando algo y clásico que te llega a parar la policía. Entonces ahí, por ejemplo, ya hablando del tema legal, ¿ahí qué onda, mi Giuseppe? Bueno, hay muchas cuestiones que hay que tomar en consideración. Voy a tratar de ser lo menos abogado posible, que sea muy entendible, sí. Que me cuesta mucho trabajo, pero vamos a tratar de hacerlo. Está bien, Lick, usted explíquenos de una forma que nosotros, los mortales, podamos entender. Bien, y más quien te esté consumiendo y nos esté viendo ahorita. En este momento echándose un gallito ahí. Me imagino que su audiencia debe ser variada y debe de tener todo tipo de personas. Primera cuestión a tomar en consideración. En el país el consumo no está prohibido. O sea, no hay una ley dentro de los códigos penales estatales ni federales que prohíban el consumo como tal. O sea, no dice, está prohibido consumir. Ajá. Sí, o sea, que te digan, no puedes fumar. No, ni echártela. No sé. lo hay como tal, pero es una prohibición secundaria, porque están prohibidas todas las otras actividades relacionadas. Okay. Portarla, transportarla, poseerla, comercializarla, comercializarla o transmitir la tenencia, o sea, gratuitamente. Pasar el porro ya es un delito. Yo pensé que específicamente ya lo que estamos haciendo, dije, esto ya es un delito. ¿Qué onda? No, pasar el porro, okay. Regalarle a alguien. Pero es que sabes que hay algún dicho que hay entre los consumidores, es que un gallito o un jaloncito no se le niega a nadie. No, y el porro es gregario, es decir, es colectivo. Sí. Y tiene toda una atmósfera ritualística. Pero bueno, regresando a las cuestiones normativas. Entonces, no hay una norma que prohíba el consumo, sino todas las cuestiones accesorias. Ajá. Hay una ley que es la Ley General de Salud, que en nuestro país te permite la aportación máxima de una dosis para uso personal.
Ajá. Hablando de cannabis, son 5 gramos. Hablando de cannabis. Cannabis específicamente. 5 gramos te permite portarla, y en ese caso, si una autoridad persecutoria del delito, en este caso hablando de una policía, de cualquier índole, sea federal, sea estatal, municipal, pues no te podrían ejercitar la acción penal, o sea, no constituye un delito, pero la autoridad sí tiene la facultad para remitirte a la fiscalía, al Ministerio Público, ¿sí? Y ahí la cosa se pone ya un poquito más complicada, porque creo que está mal entendido esta idea de los 5 gramos. Por ahí en mi actuar me toca tener mucho contacto con la comunidad de usuarios, de usuarios de todo tipo. Y pues siempre viene con esta historia, es que son los 5 gramos, ¿no? A ver, son los 5 gramos y tengo derecho a traer los 5 gramos. Sí tienes derecho a traer los 5 gramos, pero la autoridad tiene derecho a que, no obstante tú traigas esos 5 gramos, a remitirte a la fiscalía. Y quien tiene que determinar si sí son esos 5 gramos, es decir, pesar esos 5 gramos, decir que ese material vegetal que tiene las características del cannabis, como lo vemos en las noticias, ¿no? Que sí es mota o no es mota, pues es el Ministerio Público. Es el que tiene que dar la... Y él no es más que un determinador, es decir, dice sí es, no es, pero no tiene las facultades, la especialidad para pesarla y para decir eso no es. Entonces tiene que auxiliarse de peritos. Y los peritos, pues no están directamente ahí. Entonces tienen que mandar a hablar al perito. Tiene que mandar la evidencia al perito, y él tiene hasta 48 horas para decidir sobre tu situación jurídica. Entonces imagínate, estás 48 horas ahí en el separo, rodeado de un montón de gente. Es una falacia el pensar que los 5 gramos pues te permiten hacer una aportación legal del cannabis. Sí, o sea, cuando al final de cuentas muchas personas creíamos, y me incluyo, que podemos decir tal cual el argumento que acabas de mencionar. Sí, yo lo pensaba así. Yo traigo mis 5 gramos, no es ilegal. O sea, tal vez, y tú me dices... No es ilegal, eso es que no lo es. No es ilegal. No es, pero hay todo un conjunto de procedimientos previos para que te puedan soltar. Para que te puedan decir... Y ya el hecho de estar 48 horas en una circunstancia jurídica en la que no sabes qué va a pasar, la incertidumbre... Porque es una realidad, o sea, que no sabes qué va a pasar realmente. Es una incertidumbre, pues tú ya tienes un impacto emocional, tienes un impacto psicológico. Claro. Simplemente por el hecho de ser usuario, porque no, o sea, hay que diferenciar las conductas. Una conducta es ser usuario de cannabis y otra cosa es que seas usuario de cannabis que está transgrediendo otro tipo de leyes, ¿no? Hablando ya de uso terapéutico. Uso terapéutico, fíjate qué bien lo señalas. Por ahí hay como el equívoco, hay quienes le llaman uso medicinal, ¿no? Y en el país actualmente tenemos uso medicinal reconocido. Inclusive la misma ley lo señala así, la Ley General de Salud. Desde el 2015 comenzó en nuestro país como los reflectores en torno al uso terapéutico del cannabis. Y el primer caso del que tuvo como más proyección mediática fue el caso de una menor de Monterrey que se llama Grace Elizalde. Y ella tenía un síndrome, no recuerdo el nombre exacto, pero su característica son tener muchos episodios epilépticos. Te hablo de convulsiones 300, 400 veces al día. Está muy o sea, sí es una calidad de vida muy reducida. Eso ya es y a ella la trató un neurólogo que no le prescribió, porque no podíamos hablar de prescripción, porque la prescripción es una figura legal. Le recomendó el uso de CBD, que ahora está muy de moda, ¿no? Sí. Todavía dices hierba, ya hay eufemismos, ya le maquillamos el nombre, ¿no? CBD o es hemp, cuando realmente es la misma planta, solo que con expresiones genéticas diferentes. Y entonces, regresando a Grace, le recomiendan el uso de este extracto rico en CBD, y sus papás se acercan a la COFEPRIS, que es la Comisión Federal contra la Protección de Riesgos Sanitarios, que es la que se encarga
de toda la fiscalización en el país en torno a estupefacientes, legales e ilegales, porque hay de los dos, ¿no? Y ellos solicitan un permiso justamente, pues respaldándose en el derecho a la salud que tiene su hija, ¿no? Y se lo niegan. Le dicen, no, pues no hay el sistema administrativo ni legislativo que permita que tu hija, no obstante, aun y cuando se haya comprobado científicamente en otras partes del mundo que hay ese beneficio para este tipo de padecimiento, en el país no hay la normatividad para que yo como autoridad pueda darte ese permiso. Y entonces en ese momento se abre una puerta para tramitar un amparo. El amparo es una protección, es como el escudo en contra de las autoridades que o no quieren hacer su trabajo bien o que su trabajo lo hacen fuera de los márgenes de la Constitución. Y entonces acuden a los tribunales federales, tramitan el amparo, la jueza le concede el amparo a la niña y le dice, denle el permiso para que se haga la importación. Y COFEPRIS interpone un recurso, es decir, se inconforma con esa sentencia y puedes ir a un tribunal más elevado para decir, el de abajo se equivocó. Y fíjate, ellos empezaron en el 2015 y la interposición de este recurso hizo que se atrasara hasta finales del 2017. Entonces tuviste 2 años dañando el derecho a la salud de una niña con una condición precaria porque no existía el conjunto de normatividades que permitieran justamente el uso terapéutico de la planta. Y más en un caso específico, ¿no? A partir de ahí, los reflectores van sobre Grace y sobre el uso terapéutico del cannabis. Y en 2016 se abre dentro de la agenda legislativa del Senado pues la iniciativa que la propone Enrique Peña Nieto para que dentro de la Ley General de Salud, pues esa prohibición absoluta que había, porque o sea, te prohibía todo, desde la raíz hasta la punta de la planta, prohibido, todo considerado como estupefaciente, semillas, tallos, flores, hojas, todo. Y no se le concedía ningún tipo de uso medicinal o terapéutico o científico, sino lo veían como una droga tipo 1 sin ningún tipo de uso. Perniciosa para la sociedad, ¿no? El monstruo verde que deseamos en el intro. Aunque al final de cuentas, pues es algo que crece por sí sola, o sea, es natural, no es creada por el hombre, o sea, no está hecha específicamente para dañar. ¿No está hecha para dañar? Se puede hacer un uso indebido y yo creo que al rato podemos platicar de eso. Claro. Se puede hacer un uso indebido, es una planta, pero también hay plantas que te pueden envenenar. Claro. Hay plantas que tienen alto contenido de arsénico. Y sin embargo, esas plantas ¿son ilegales? No, hay muchas plantas tóxicas que no lo son. Es a lo que voy, la ilegalidad de la planta tiene que ver en torno a una cuestión histórica. Y si quieres ahorita lo tocamos, nada más para cerrarlo de el uso terapéutico, como para no andar debrayando. Y entonces el Senado emite una iniciativa, se pasa la iniciativa y desde el 2017 tenemos en la Ley General de Salud unos cuantos artículos que permiten el uso terapéutico de la planta y que permiten la importación también de algunos derivados de la planta. Sin embargo, no contempla el autocultivo. Vuelves otra vez a lo mismo, No lo contempla y luego, fíjate, ahí hubo un problema grande. Viene la Ley General de Salud y la Ley General, como lo dice su nombre, es general. No contempla todos los detalles, no contempla que si para pedir el permiso tienes que llevar tu IFE o que tienes que cumplir con nuestros requisitos o que tienes que traer una receta y que la receta tiene que tener un código de barras como si te estuvieran dando Ribotril o algún psiquiátrico, ¿no? No lo contempla la ley. Para eso hay otras normas secundarias que se encargan justamente de detallar todas estas cuestiones. Entonces, en el 2017 viene en el Diario Oficial de la Federación se publica la reforma a la ley y dentro de la obligación que el legislador estableció a la Secretaría de Salud le echan la bolita de tú haz el reglamento. O sea, la normatividad donde dice tienes que cumplir con estos requisitos. Y ese reglamento se debió de haber emitido a principios del 2018 y la Secretaría de Salud fue
morosa, es decir, no hizo su chamba rápido y apenas lo emitieron hasta el 2021. Entonces, tenías plasmado... Neta que el año pasado. Sí, claro, en marzo del año pasado. Entonces, tenías plasmado el uso, posibilitado, pero no podías ejercer el derecho. O sea, no sabías cómo ejercerlo, o sea, No podías. La ley decía, ¿sí puedes? ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, pero lo A la va a verga, güey, pero puedes hacerlo. Sí, entonces es complicado, sí. Sí, está muy complicado. Al día de hoy ya tenemos el reglamento, el acceso no es tan sencillo y sigue sin contemplar autocultivo. Ajá, y es que es eso, o sea, al final de cuentas tienes derecho al acceso. Ahora, no sé si tenga que forzosamente que demostrarse en este caso el uso terapéutico. Hablas tú de ¿Estudios? No, hablabas de esta enfermedad, pero tengo entendido que se usa muy, bueno, es muy útil. Cuestiones de Parkinson, cuestiones de Alzheimer, cuestiones de lo que me mencionaste. Epilepsia. Que todas estas son enfermedades que están relacionadas al sistema nervioso central, si no mal estoy. Sí. Entonces, o sea, tienes derecho a esa parte, pero como dices, o sea, tienes un buen de limitantes, que bueno, ahora ya tal vez no son tantas limitantes, porque de hecho tal vez de forma todavía creo que ilegal, pero ya se puede conseguir más esos aislados. Está abriéndose la perspectiva social y entre ello el mercado. Ajá. Y son varios los actores que inciden en que esto vaya abriéndose y vaya desmitificándose, vaya cambiándose el estigma y construyéndose un nuevo paradigma. Justamente ese estigma lo que creo yo, o sea, a final de cuentas todos sabemos, hablando no es que esté justificando, pero todos sabemos que hay un mayor daño hablando específicamente de tabaco a la comparación de la marihuana y la cerveza, el alcohol, obviamente. Pero ¿qué es lo que hace? Esto es legal. El cuento ha sido diferente. Esto es legal. Esto en los 50s que era ilegal. Antes, 20. Era ilegal y así el mismo pedo, el mismo panorama que tenemos actualmente. Hablando específicamente de la marihuana, se puede hablar de otras drogas. Sí. Pero el mismo panorama era lo mismo con el alcohol. La prohibición, el tráfico, sí, todo. Pero ahora ya es legal, entonces será tal vez molesto ver a un borracho, pero no pasa nada, está borracho. Hay una pero ves a un güey marihuano, hasta te persinas, güey, dices, ¿qué pedo? No, o sea, ves a alguien bajo el influjo de algún estupefaciente. Y lo primero que dicen está marihuano. No, a lo mejor no, a lo mejor está haciendo uso de inhalantes o está haciendo uso de alguna anfetamina. Es lo... y de verdad, ¿no? Sí, es como, de hecho, es lo que platicaba hace poco con mi familia, que tenemos el entendido o de alguna manera nos hicieron creer que la palabra marihuano, que obviamente viene referente de la marihuana, sí, de maleante. es cualquier persona maleante, cualquier persona mal que veas en la calle, cualquier persona que esté bajo la influencia de alguna sustancia. Para todos ya era marihuano anteriormente. Veían a la persona que venía tambaleándose, o con el estupefaciente en la mano, y ese güey es un marihuano. Y es como que, güey, ni siquiera tiene nada que ver con la marihuana. Mira, yo te puedo decir a mucho orgullo que desde hace ya un buen rato salí del closet psicoactivo, ¿no? Mi familia lo acepta bien, en mi rubro profesional no lo ando gritando a los cuatro vientos, pero con quien tengo la posibilidad de acercarme y de darle mi perspectiva desde otra visión, claro, lo hago, ¿no? En esta idea de cambiar el estigma y generar un nuevo paradigma, pero es difícil. Fíjate, la planta, decíamos que es una planta milenaria. Hay vestigios arqueológicos que datan de 3500 años antes de Cristo del uso de la planta. Sí. Y no es endémica de México. No es endémica. En Asia, Europa, África, en todos. No es endémica. No. A América llegó con los colonizadores. Sí. Y siempre se ha usado. Y llegó en la forma del cáñamo, lo que ahora le llaman hemp. Y lo utilizaban para un montón de cosas. Sí. Realmente en la colonia de México era uno de los cultivos básicos, junto con otros granos, porque te permite hacer ropa, te permite hacer textiles. Ahora inclusive... De hecho, la fibra del cáñamo es muy fuerte, tengo entendido, para hacer ciertas... El arreate de la Virgen de Guadalupe está hecho de cáñamo.
el papel en el que se firmó la Declaración de Independencia de Estados Unidos está hecho de cáñamo. Ahora en México hay una compañía que se llama Heaven Grow, que hace construcción con cáñamo. Muchos paneles de Mercedes-Benz, de BMW, de Audi están hechos de cáñamo porque la fibra es muy dúctil, es decir, se puede malear muy fácilmente. Es muy ligera y muy resistente. Regresando a todo esto del estigma, no es sencillo, o sea, la planta 3.500 años atrás ya existía o más y nos ha acompañado como humanidad. Sí, claro. Hay por ahí unas teorías en las que parece ser que hay dos cosas que nos acompañaron en nuestra evolución nómada como civilización. Una, los perros. Dos, la marihuana. Hay rastros en donde nos ha acompañado evolutivamente. Y a lo que voy es a esto. La prohibición como tal no tiene más de 100 años de existir. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Los primeros esfuerzos prohibitivos vienen de inicios del siglo pasado. Y en México en específico en 1920. Fíjate cómo el estigma es difícil porque... Después los cristeros. Desde la denominación de la primera norma que lo prohibió viene el estigma. Emitieron un reglamento que se llamaba Reglamento para prohibir las sustancias que degeneran la raza. O sea, ahora ya no es tan sencillo dar, pero antes si te decían el mito de si tú fumas, tus niños van a salir mal. O sea, te transmitían la idea de que la planta era tan mala o el consumo de estupefacientes eran tan malos que tenían la capacidad de generarte un daño genético. Entonces, ya desde 1920 venía este estigma, que tenía muchos tintes políticos, sociales y económicos, y que fue creciendo a través de los años, fue creciendo. En el 61 fue cuando se logró la fiscalización, la prohibición de muchas drogas a nivel internacional, en la ONU. Ok. Principalmente financiado, impulsado y apoyado por Estados Unidos. Como siempre. Siempre, mami. Y a partir de ahí, 1971, 1980, la prohibición empezó a ser más grande. En un inicio solamente había como determinados lineamientos para controlar la producción y el comercio y la distribución. Pero luego se empezó a señalar que se tenía que perseguir a los usuarios, a los consumidores. Ni siquiera a los cultivadores, comercializadores, o sea, ya los usuarios. Sí, la cadena productiva del cannabis en nuestro país, los dos eslabones más débiles son campesinos Y los usuarios. ¿Sí? Esa es la cadena, los eslabones más débiles. Uh-huh. Entonces, luchar contra 100 años de estigmatización es posible. Y la única forma de borrar ese estigma es justamente a través de estos ejercicios donde la gente alzamos la voz y hacemos ver a los demás que lo único que se nos ha vendido es una propaganda mítica basada en hechos equívocos y que el objetivo principal es la desinformación y el miedo. Sí. Y el miedo, el único objetivo que tiene es el control de las personas. Justamente el control. Sí. Igual que lo ha hecho, pues ahora sí que es cuestión de política y a veces, bueno, que también para mí la política, la religión es política y así lo han trabajado. Bueno, no vamos a hablar específicamente. pero a lo que vamos es de que puedes controlar a la gente justamente por miedo. Sí. Puedes hacer lo que quieras con ella con miedo. Sí. Entonces, pues está muy cañón esa parte del cómo. Pero fíjate, ahora lo que me doy cuenta y ahora que, bueno, nos está tocando vivir esta parte como de abrir esa mente, esos ojos. Güey, te das cuenta de que hay muchísima gente que realmente es un consumidor y que no es tan mala y no es ese monstruo verde del que mencionas. Me acuerdo que mi papá me decía cuando él era joven, o sea, que un marihuano antes, o sea, un consumidor de marihuana, era una persona que si lo consumía se iba a esconderse a fumar. Ahora ya cada vez es un poquito más público. Ya no hay tanto problema, o ahora ya a veces de hecho es muy público para ciertas personas. De hecho, hablando por ejemplo de algunos cantantes, justamente de ahí se agarran para digamos, para sus letras.
ya no es tan, sigue siendo tal vez mal visto, pero ya hay más aceptación. Sí, ya hay más aceptación. La última encuesta que hizo Mitofsky el año pasado, en la que sondeaban la perspectiva en torno a la regulación para uso personal adulto, lo que malamente llamamos uso lúdico, teníamos más de un 50% en favor de la regulación. Sí, es que, o sea, cada vez hay más aceptación. Y cada vez hay más información. Justamente. Y también hay que reconocer que se ha convertido en un tópico de moda, ¿no? Sí, hablando específicamente del CBD, ya de ahí del CBD se ha agarrado como que ya, pero es una forma como de tal vez de esconder de que, tal vez para no decir que soy... Es lo mismo, o sea, es lo mismo, fíjate, yo de repente se acercan ya al despacho las personas a consultarnos sobre todos estos esquemas piramidales, donde se vende como un suplemento alimenticio. Y muchos se sorprenden cuando le digo, pues mire, no está tan regulado, es una franja gris. Usted estaría considerado jurídicamente pues como un narcomenudista. Ok. ¿Sí? Ajá. Si no está comprobada la tenencia, la importación, la legalidad del producto, estás dentro del mismo margen porque la planta sigue siendo cannabis sativa. ¿Y si es indicado? No. Cannabis sativa es el género. Sí. Cannabis sativa, cannabis sativa indica, cannabis sativa rudelaris. O al día de hoy hay un chingo de híbridos porque, como en todo. La Mango Kush. La Grinder. La Kush. Entonces, sí, el CBD ha sido un tópico. Sí. Pero sigue, fíjate, ahí lo interesante es que sigue siendo el contenido altamente psicoactivo que genera una percepción alterada de la realidad, lo que la torna inmoral. Ok. Pero ¿acaso esto, por ejemplo, no causa ese efecto? Sí, también, pero no tiene los años de estigmatización que tiene la otra. Y eso es algo que yo siempre... Y es como, lo utilizas para divertirte, lo utilizas para relajarte. Esto lo puedes utilizar ¿También? Cuando tiene mayores daños metabólicos. Digo, es muy rico echarte una cheve. Sí. Entonces, es bueno que haya un avance en torno a que la gente acepte CBD, pero también es muy bueno que la gente sepa que es la misma planta. Y es que, ¿sabes qué? Hablando así cortito de esta parte, justamente andaba un amigo hace poco encabronadísimo porque él era consumidor de CBD, él súper bien a gusto y todo, y para entrar a una empresa le tocó hacer un antidoping y sale positivo. Y él así, güey, es que no mames, yo consumo CBD. Vivimos en una franja... Ahora ya sabemos el por qué. No, ahí puede ser otro tópico totalmente diferente. Vivimos una franja gris en la actualidad en torno a los productos que se están ofreciendo al mercado. Ajá. Como no tenemos una regulación abierta... No tenemos un aislado total, tal vez, del CBD. No tienes un aislado total del CBD. Tal vez sí baje un poquito el nivel de THC, pero no lo no tiene certificaciones. Sí, actualmente con ciertos cosas, hablando específicamente, por ejemplo, suplementos alimenticios para gimnasio, no hay una regulación así, o sea, realmente no te dan el 100% de lo que te ofrece la tabla, ahora menos con un, hablando específicamente de acá del CBD, no te va a dar el gramaje tal vez específico, tal cual, así exacto, y posiblemente hasta el momento no te da un aislado total. No, y los requerimientos para obtener un extracto, un destilado de CBD, 0 THC o 0% con cualquier otro tipo de cannabinoide, las necesidades de tecnología son muy grandes, son aparatos caros. Y sí es cierto que está habiendo esfuerzos en el país para poder tener una industria canábica tecnificada. La gran mayoría de nuestra industria pues sigue en entornos artesanales. Hay buenos productos y hay productores y hay microempresarios y medioempresarios, empresarios de talla mediana de cannabis que hacen productos muy buenos, pero que sigue habiendo una franja gris porque no se ha permitido la regulación y eso inclusiva, ¿no? La regulación viene con un corte muy tendiente hacia empresas de alto poder adquisitivo. Pero yo diría, o sea, hay que entender esto.
Sí, CBD es un tópico y sí tiene determinadas características, pero al día de hoy los estudios científicos serios a nivel internacional, en los que nosotros estamos en pañales, fíjate, Israel tiene estudios desde finales de los 60s. ¿Israel? Sí, República Checa, Pero bueno, en aquel tiempo estaban Checoslovaquia, porque la legislación internacional no prohibía el uso científico y médico. Okay. En ninguno de las convenciones internacionales lo prohibía, ¿sí? Pero actualmente lo que se ha comprobado es que lo que tiene mayores efectos para determinados padecimientos es el conjunto de las moléculas que se encuentran presentes dentro de la planta. La planta tiene más de 400 cannabinoides, fitocannabinoides, es decir, moléculas contenidas en la planta con esa característica molecular específica. Y además tiene los aromas, que se le llaman terpenos. Okay. Por lo que ahora está muy de moda la aromaterapia. ¿Sí? Sí, Por claro. ejemplo, yo, Sidoterra y todas esas madres. Okay. Y aparte tiene sabores, flavonoides. Y tiene carbohidratos. Y tiene aminoácidos. Y tiene clorofila. Entonces, se ha comprobado que los efectos terapéuticos mayores es cuando todo este conjunto de moléculas Están juntos. inciden juntos dentro de un sistema que nosotros tenemos de forma endógena. Todos los mamíferos lo tenemos, que se llama sistema endocannabinoide. Nosotros nacimos con un sistema diseñado evolutivamente Para específico metabolizar. Tenemos receptores para cannabinoides. en casi todos los tejidos de nuestro cuerpo. Qué mamón, eso sí no lo sabía, ¿eh? Entonces, fíjate la mancuerna, la relación tan íntima que tenemos con la planta y que a lo largo de estos 100 años, pues nos ha ocultado todo eso. No se conocía, no se tenía ese conocimiento, pero al día de hoy ya lo tenemos allí plausible, comprobado. Y es que mira, hablando de ya así, un paréntesis rápido, o sea, bueno, hay que saber que cualquier célula tiene ciertos receptores. Hay receptores específicos para ciertas, digamos, elementos, pues llamémosle químicos. Y hay elementos químicos que tienen cierta composición muy parecida y que llegan a entrar a ese, digamos, receptor. Pero si hay un receptor específico de esto, pues es una señal, güey. Receptor CB1 y receptor CB2. No hay uno, hay dos. Dos ahí. Y contando, porque las investigaciones siguen avanzando. Ojalá que podamos tener una regulación en el país que nos permita justamente hacer esas investigaciones. Y es que es eso, sigue siendo todavía pues algo prohibido y por lo mismo se limita demasiado. Si con las cuestiones que son permitidas, la investigación no es tan tarda muchísimo tiempo en que sea muy profunda, pues ahora imagínate ahora con cuestiones que son prohibidas, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Entonces, pues esperemos que ya pronto se vaya a ir regulando ya para que justamente todas esas investigaciones estén altas. Y pues ya hablando específicamente ya de la regulación, o sea, ahorita, por ejemplo, ¿tú cómo lo ves? Tú que ya estás un poquito más empapado en esta parte de... O sea, ¿sí ves que haya un avance real ahí? Quiero hacer un bonito comentario. A ver. ¿Qué viene para la Mota League? ¿Qué procede? ¿Qué viene? Me encantaría tener la bola Tener el canábica, control. la bola canábica del destino y poderte decir, ¿no? La realidad es que todos los procesos de ley están muy relacionados con los procesos políticos. Y hasta ahí. Bueno, creo No que ya quiero decir resolvimos más, esa no duda. quiero decir más. Actualmente tenemos un conjunto de circunstancias políticas complicadas en el país. Venía una inercia muy interesante desde la administración pasada con esto que les platicaba de la iniciativa de la Ley General de Salud, y el colectivo canábico mexicano tenía como muchas buenas expectativas de que en esta administración hubiera, por el corte de izquierda que se manejaba, hubiera pues una recepción y un impulso a la causa. Y de verdad, platicando con varios colegas, muchos tenían esa esperanza de que antes de que se terminara la primera mitad del sexenio, tuviéramos ya una ley que regulara todos los usos de la planta, no solamente los terapéuticos, porque tiene varios, ¿no? Están los terapéuticos, los industriales, los estéticos,
el uso personal adulto, que le llaman lúdico. Ok. Ahí, ¿qué onda? O sea, ¿a qué se refiere con esta parte del uso lúdico? Mira, hay como una mala percepción de que el hecho de que un adulto que no tenga una afección utilice la planta. Lo está utilizando para esparcimiento. Hay muchos usos adultos que se pueden dar. Okay. Pensemos, en el país hay inclusive no necesariamente terapéuticos, personas que forman parte de la comunidad Rastafari y para ellos es como una comunión, es un sacramento. Ok. ¿Dónde clasificas en lo lúdico eso? Sí, porque justamente estarías discriminando, en este caso, es una categoría sospechosa de discriminación. Ajá. Ahora, yo o tú o cualquiera usa la planta para relajarse. No tiene epilepsia, no tiene un proceso fuerte de ansiedad, o no tiene una enfermedad como el Alzheimer. Solo quiere relajarse. Solamente quiere relajarse. Porque tendrían que negarte el derecho. ¿Es lúdico? ¿Relajarse es lúdico? No. Es como decirte, es un delito meditar. Es un delito elevarte. Entonces, a lo que voy, llamarle uso lúdico es también como no reconocer la complejidad que el uso de una planta o de una sustancia, la que quieras, puede implicar. De la que quieras. Ok. El uso de una sustancia es más complicado. Solo que como sociedad tendemos a ser reduccionistas. Ajá. Entonces, regresando a lo de la legislación, pensamos que justamente se iba a dar un avance y hubo una cascada de iniciativas en el Senado, inclusive una impulsada por la que en ese entonces era la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que tenía una formulación buena, inclusive cabildeada e impulsada por la sociedad civil organizada, por algunos institutos que han hecho estudios muy serios sobre política de drogas. Okay. Y tenían buenas finalidades, incluía los derechos de los usuarios, incluía los derechos de las comunidades campesinas y determinadas acciones dedicadas a contemplar el resarcir los daños que la persecución había ocasionado en esas comunidades. Porque, o sea, pensamos en quien cultiva cannabis y lo vemos como los grandes señores del negocio, los grandes señores del tráfico. Son campesinos. Sí. Al final de cuentas que son gente que quiere trabajar, muchas veces no se les... Bueno, tú sabes de esa parte, o sea, a veces que tal vez lo que producían tal vez no sea tan viable o tanta ganancia o realmente se le echaba a perder o no sé. Y sufren la persecución del Estado y sufren la persecución también de los grupos criminales. Sí. Entonces, se tenía una buena expectativa de que se aprobara esa iniciativa. Por ahí entraban otras iniciativas de todas las otras facciones políticas, entró a discusión en el Senado, la manosearon mucho, se fue a los diputados, la manosearon más, regresó a los senadores y regresó hecho ya un Frankenstein, que ya no contemplaba todas esas buenas posturas y que inclusive tenía muchas categorías sospechosas de criminalización y de discriminación de los usuarios. Y el proceso legislativo es como las serpientes y escaleras. Ok. Va avanzando, subes y luego de repente vas para abajo. Ya. Es complicado, principalmente en un tópico que socialmente es complicado y que tiene tantos vértices. Porque hablar de cannabis y su regulación es hablar de un montón de intereses de todo tipo. Sí. Es muy complicado, es una ecuación con muchas variables. Convendría que se hiciera una regulación que contemple todas estas variables. La variable del mercado, porque es importante que haya un mercado. Okay. La variable de los campesinos y las acciones tendientes a resarcir esos daños. La variante que también contempla la industria que está en la oscuridad, en la ilegalidad, que tiene muchos años de existir, sí, y que tienen intereses y que se les tiene que tomar en consideración, porque si no, en lugar de beneficiar, va a salir contradictorio. Oh. Se tiene que tomar en consideración los derechos humanos de los usuarios, de todos los tipos de usuarios, terapéuticos, adultos, inclusive por recreación.
no puedes tener una regulación que solamente tenga un concepto de mercado, porque entonces vas a dejar intranquilo a las otras facciones que están de por medio. Al día de hoy hay una nueva iniciativa, ya no es la anterior. Okay. Imagínate, esa iniciativa empezó en el 2018. Ya 4 añitos. Sí, y pasó todos los factores que tenían que pasar, 3 años, y ahora ya se la mandaban al congelador. Y ahora van a empezar otra vez desde cero. Una nueva. Ahora, bien interesante. Una que no esté manoseada. Bien interesante. Hay que recordar que nuestro Estado mexicano, como república democrática, tiene una división de poderes, ¿no? Y tenemos una presidencia de la república, que es el poder ejecutivo, que hace su labor en torno a la gestión o el bloqueo. Tenemos al poder legislativo, que en este caso federal es el Congreso, integrado por senadores y por diputados, que ellos ya metieron mano ahí. Pero también tenemos al poder judicial, que en materia federal está integrada principalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí también ha habido determinados avances en torno a las cuestiones del cannabis. Todo esto de la regulación, parte fue impulsada porque en el 2014, si no me equivoco en la fecha, puede que me equivoque, no me acuerdo si es 2014 o 2015, una asociación civil que se llama México Unido contra la Delincuencia interpuso un amparo que se les llama litigio estratégico. ¿Qué es esto? El amparo tiene la capacidad modificar el status quo de las leyes en el país. Es decir, de cambiar las situaciones que se viven día a día. Y esta sociedad lo que hizo, es una asociación civil. Lo que hizo fue, se eligieron a un conjunto de personas con un perfil que moralmente fuera bien visto y solvente ante la sociedad. Ajá. No consumidores. Bueno. No consumidores, pero moral y éticamente sustentables ante la sociedad. Y fueron y pidieron un permiso a la COFEPRIS para hacer no uso terapéutico, sino uso personal adulto de cannabis. La COFEPRIS les dijo no, y ahí se abrió la puerta para decir, no, entonces amparo, un amparo indirecto. Ese amparo llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió diciendo, denle el permiso para sembrar, cultivar, cosechar, transformar, poseer, consumir cannabis. Ellos le llaman lúdico, para uso personal lúdico. Ahora, la COFEPRIS ahí cometió el error desde un inicio de decirles que no, ¿sí? En el país hay un sistema que se llama jurisprudencia. ¿Qué es esto? Se tienen que dar 5 casos igualitos. Tiene que haber los mismos derechos implicados, igualitos, 5 casos. Y en el quinto se genera jurisprudencia. ¿Qué es esto? La jurisprudencia es la interpretación directa que se hace de la ley. La ley tiene muchas oscuridades, la ley tiene muchas vaguedades. Y lo que pasó es, esta misma asociación interpuso los 5 amparos, llegaron al quinto amparo donde les decían, sí puedes hacer uso recreativo del cannabis, porque tienes libertad a un derecho humano que se llama libre desarrollo de la personalidad. Nuestra Constitución protege todos los derechos humanos. Y entonces la Corte dijo, si hay sustancias como el alcohol o el tabaco que está comprobado que tienen mayores riesgos sociales e individuales y están regulados y se permite su uso, porque no todo uso que se hace de esas sustancias genera un riesgo, porque para esta otra que son mayores de edad, que son adultos, y en el que se ha comprobado que esa sustancia modifica los pensamientos y que inclusive se pueden tener experiencias espirituales, y ese tipo de experiencias son de las más personalísimas e íntimas, que modifican la forma en la que tú percibes la existencia y el mundo. Porque tu Estado mexicano, a través de un conjunto de prohibiciones administrativas, vas a estar diciendo qué sí puede hacer esta persona y qué no puede hacer?
Estás tratando de proteger, por un lado, la salud pública y la salud individual, pero la afectación que haces al derecho de desarrollar tu personalidad y configurarla, esa afectación es más grande. Entonces, esos dos derechos que entran en colisión, pues sale ganando acá. Hicieron está súper interesante jurídicamente hablando, Sí. Toda esa tasación, todo esa confrontación que hicieron para poder llegar a esa resolución. Pues total, pasaron los 5 amparos, se generó la jurisprudencia y a partir de ahí, todos los jueces de distrito de la República estaban obligados a que si tú les presentabas la negativa de la COFEPRIS, ellos tenían forzosamente que decirte que sí. El problema era tardabas 3 meses en que la COFEPRIS te dijera que no. Y solo hay una oficina de COFEPRIS en Ciudad de México. Entonces era que sea huevo. Tú podías ir aquí a las oficinas estatales, pero pues en lo que envían la valija a la capital del estado y luego del estado a México se agregaban tiempos. Luego agrégale los 3 meses. Te decía que no, tenías que interponer el amparo. Y luego el amparo tardaba 1 año, si te agarró en pandemia 2. Bueno, sí. Entonces ya casi era seguro de que sí. Y ganabas la sentencia en primera instancia. Y luego la COFEPRIS podía interponer el recurso y se iba a la siguiente instancia. Y ahí te aventabas otros 9 meses. Tardabas 3 años en obtener el permiso. Lo que te iba a preguntar, o sea, por ejemplo, mientras se daba todo este proceso, no podías hacer nada. Nada. Pero porque la autorización pero después de 3 entendía... años hay el fruto de tu esfuerzo. El esfuerzo. Pero te daban la autorización y la autorización... A ver, ya platícanos bien, ¿cómo le ganaste a COFEPRIS? Pues? No le gano a COFEPRIS. Litigamos los derechos humanos, ganamos derechos humanos, no es que le ganemos a la autoridad. De hecho. ¿Sí? Y a lo que iba es esto. Entonces, después de que se emiten esos 5 amparos y está la jurisprudencia y todo este desorden, como se declara inconstitucional una parte de la Ley General de Salud, o sea, está fuera de la Constitución. La Constitución es el molde de gelatina en el que deben de estar adentro todos los parámetros de la autoridad, sean leyes, sean actos, sea lo que sea, debe ser todo dentro del actuar constitucional. Entonces se le notificó al Congreso de la Unión, que fue el que emitió esa normatividad que prohibía el uso personal, que esos artículos eran inconstitucionales y que tenía que modificarlos, y que si no los modificaba en un lapso de 180 días, pues iba a entrar la Suprema Corte de Justicia y los iba a borrar, y pues háganse bolas. Y entonces le notificaron y el Congreso no hizo su trabajo, pidió una primera prórroga, pidió una segunda prórroga. No quiero equivocarme, creo que hubo una tercera prórroga, no emitieron la ley, al día de hoy no han emitido, no han modificado la Ley General de Salud, y la Suprema Corte de Justicia el año pasado, en julio, emite la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, donde dice estos artículos que prohíben el uso adulto del cannabis para cuestiones lúdicas son inconstitucionales. COFEPRIS, tú tienes que otorgar los permisos ya sin la necesidad del amparo. Y ahorita estamos en eso. O sea, realmente, bueno, que no ha sido una lucha, porque hablamos realmente de una lucha, ha sido una lucha larga, pero realmente se está ganando, ¿no? Hablando de esta parte, digo, ya de hecho de que, bueno, no pues muy contentos COFEPRIS, pero ya esté cediendo. Mira, la regulación, la pregunta ya no es, ¿va a haber regulación? La va a haber. Sí, o sea, que es un hecho. O sea, yo creo que hasta yo que estoy fuera lo sé. La va a haber. Las preguntas es cuándo, cómo y para quién y de qué manera. Y obviamente desde un principio, cuando lo exista, tal vez no sea como lo queramos, de tener toda la libertad, no, pero se va a ir avanzando. Sí, es perfectible. De hecho, hay por ahí... Porque hablando ahorita, perdón, esta parte empezó todo siendo con el uso terapéutico. Ahora ya estás hablando del uso lúdico. Sí. O sea, se va avanzando. Sí, es una inercia marcada a nivel internacional. En Estados Unidos comenzaron desde mediados de los 90s. O sea, imagínate todo el tiempo que llevan ellos avanzando. Sí. Y empezaron justamente desde Nosotros desde 2016. 2015. Fue... ¿Y en Holanda?
Holanda, Países Bajos es un tópico complicado. Hay una regulación de facto. Sigue siendo prohibido igual que aquí. Hay una regulación más flexible porque Países Bajos, al igual que México, forma parte de las convenciones internacionales que fiscalizan los estupefacientes. Y como Estado con obligaciones de derecho internacional, tiene que cumplir justamente con esas obligaciones. La forma en la que hicieron allá es, en el coffee shop, pues tienes derecho en el coffee shop a tener 500 gramos. Sí. Y nada más, y a venderla. Y a venderla. Pero ¿de dónde viene? ¿Quién la transporta? Toda la otra parte de la cadena sigue estando en la oscuridad. Entonces, básicamente... No estoy muy actualizado, no sé si ya hay avances en la actualidad, pero hasta donde yo lo sabía, era así como funcionaba. O sea, sí. Puedes tenerla, puedes venderla, pero no puedes... No sabes de dónde viene, es ajá, producción espontánea. De repente pareció que esa madre, por ejemplo, Gremlin, pero no le ya- echen agua y- nomás me salió, pues dije, pues una mala venta. Y supongo que llega, si se ponen caquines, llega a ver el punto donde te empiezan a investigar de dónde, cómo, qué, o sea, cómo la conseguiste. Hay más flexibilidad que en México. Por ejemplo, Portugal tiene una normatividad donde todas las sustancias estupefacientes, todo lo que le llamamos drogas, son permitidas para uso personal. No hay limitación. Siempre que sea para uso personal. Lo que está perseguido es el comercio. Y ellos pasaron de ser uno de los países que tenía mayor incidencia en cuanto a muertes por sobredosis de heroína principalmente, a ser uno de los países con menos problemas sociales por consumo de sustancias. Ahora, punto importante, tal vez un paréntesis cortito ahí. Hablas de sobredosis de heroína. Este es un hecho que la sobredosis de heroína, de hecho, no se ocupa tanto, tampoco es así como mínima, pero sí se puede morir, obviamente, por eso. Pero hablando de sobredosis de marihuana, sabemos, está comprobadísimo, tendrás que fumar kilos en una corta... Toneladas, Ángel. Con toneladas, pues, Toneladas, en o sea, un muy sí, corto tiempo. El THC sí te puede matar, decía un buen colega mío, amigo, que lo quiero mucho, y decía, el THC sí te puede matar si te cae un tabique de 3 pisos, Sí. ¿no? Sí, Si te cae un es más fácil tabique en la que cabeza. te mate así, es más fácil que te caiga así cayéndote, sí. Pero sí hay riesgos, mira, o sea, no hay una sobredosis, no hay registro en toda la historia de la prohibición, registro fiable, confiable, científico, comprobable de una sobredosis por THC. Pero sí hay riesgos en el consumo, como lo hay con las otras sustancias, el utilizar maquinaria pesada, el manejar bajo los influjos del cannabis. También tiene que ver mucho con la dosis que consumas, ¿no? Y el tipo de planta, la configuración química de la planta. Hay dos conceptos muy interesantes, que es el set y el setting. ¿Cómo estás tú emocionalmente? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo estás de salud? ¿Y cómo es el entorno en el que estás consumiendo? ¿Sí? Un consumo responsable, que se precie de ser un consumo responsable, tiene que tomar justo en consideración estas cuestiones. ¿Cómo estás tú? ¿Cuál es el entorno? ¿Cuál es el objetivo que le vas a dar? ¿Cuál es la dosis que estás consumiendo? ¿Qué tipo de planta? ¿De dónde proviene? Y esto se aplica a cualquier sustancia. Y aquí es muy interesante hablar al respecto, porque cuando hablamos de sustancias ilegales o ilícitas, pareciera que todo está dentro de un mismo cajón, cabrón. Todo lo aventamos en el mismo cajón. Y entonces pones en el mismo cajón fentanilo, anfetaminas, cocaína, heroína, cannabis, peyote, psilocibina. Y no, al día de hoy sabemos que esa clasificación de drogas duras y drogas blandas no sirve para nada. Sí, no, porque no son las mismas. Cada uno tiene configuraciones muy específicas, cada uno tiene inclusive usos muy específicos. Yo te puedo decir que hay quien hace uso responsable de heroína o de fentanilo o de anfetaminas. Sí. O sea, lo hay.
Y en cannabis es lo mismo, hay quien hace uso responsable de la planta. O sea, hablando, por ejemplo, ya de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta droga que se puso muy de moda también en los Bad 50? Bunny. No, hablando de por ahí de los 50. Qué cara 40, droga, Dios. que era muy producida en Asia, que se fumaba también, el opio. El opio, O sea, la heroína hay que saber que los opioides actualmente en cuestión medicina, no manches, o sea, es un gran avance en esa parte. Sí, y es muy usado los opioides. Entonces dices también, o sea, imagínate, si esos que no están regulados, o sea, llega a haber esa investigación y se llega a tener este tipo de medicamentos, pues tal vez posiblemente también, justamente hablando ya del uso terapéutico, tal vez se puede expandir más todavía el uso de cannabinoides. Sí, la industria cannabinoide y la ciencia cannabinoide está avanzando mucho. Y pues esperemos que en el país la regulación avance. Desgraciadamente la administración actual tiene un enfoque en torno al uso de sustancias muy estigmatizante. Basta escuchar los anuncios de la Comisión Nacional contra las Adicciones, perdón. Y pues no nos brindan mucha información. La realidad es que la herramienta de seguridad más grande que pueden tener tus hijos, que puede tener tu familia, que puedes tener tú, es la información veraz y comprobable. Basada en hechos reales, basado en datos, en ciencia y libre de estigma. O sea, este país es un país muy grande que incluye muchas formas de pensar. Sí. Pero si realmente a lo que le estamos apostando es a la seguridad de nuestra familia, de nuestros hijos, de los niños que tanto se utilizan en los eslogans, pues la mejor forma de apostar por la seguridad de una persona en este tópico y en el que sea, es la información. No nada más es en cuestión de drogas, es en la gestión del placer, la gestión del sexo. La información y la educación es la mejor herramienta que se puede tener. Sí, comprendo totalmente eso y en cualquier tema. Creo que siempre la información es la mejor herramienta o la mejor arma que puedes tener, dependiendo obviamente del uso. Pero pues bueno, ahora viéndonos ya de una forma general, Lick, a ver, ya como consumidor. A ver, Angelito. Ahora tú cómo ves o sea, ya tú en forma, hablando ya específicamente como consumidor. ¿Ya algo personal? Ya algo personal. Algo personal. O sea, realmente que... No, es un hecho que ya hay un gran avance, es un hecho que tal vez, pues ya no sé, sí lo sigue siendo perseguido, tal vez ya no tan perseguido, pero, por ejemplo, ¿cuál sería para ti el panorama actual para un consumidor? Ni siquiera ya estamos hablando de un cultivador, comerciante, que hagas extractos, o sea, tú ya hablando específicamente como consumidor, ¿cuál es tu panorama actual al de hace, por ejemplo, no sé, 10 años, 20 años? Mira, yo empecé a consumir a los 19 años, actualmente tengo 37 y no se me ha hecho... No se me ha hecho No, la realidad es que tengo un uso muy, muy racional de la planta. Consumo una vez a la semana y sí hay una gran diferencia. Ahora ya tienes nombres muy rimbombantes como Kush Kush y... La Kush Kush. ¿Cómo te dije? La Mango Kush, la Green Kush. Y te llega por Uber, ¿no? Te la mandan a tu casa. Pasa contacto porque ese sí no lo sabía. Ahora ya hay extractos y están las plumas y te puedes gastar 10,000 pesos en 28 gramos. Es que, güey, yo me acuerdo... Y o sea, gomitas, cuando yo conocí la marihuana, en serio que nos vendían un 50. Te la vendían en un así, pedazo de periódico, Un pedazo de periódico de este vuelo, traía bolingas y todo el pedo. Olía diésel. Sí, y ahora no sé si tenía hongos. Ahora te la dan en un sobrecito mamalón, casi. Vellos cúbicos, a lo mejor. Güey, casi hasta te la dan personalizada con dedicatoria, güey. Sí, güey, trae tu nombre y todo el pedo. Se ha convertido en un tópico de moda. No sé, ya siento sí que ya... Sí ha avanzado y también Claro, ha avanzado claro. mucho la cultura del autocultivo. Sí. La realidad sí ha avanzado mucho la cultura del autocultivo. Hay mucha banda bien prendida cultivando. Sí. Es que ya está bien cara. No, y aún así hay mucha banda que no le gusta cultivar. Sí. O sea, por eso pensar como la opción, el autocultivo es necesario,
Pero no todo el mundo tiene ni las capacidades, ni el tiempo, ni el gusto. Conocimiento, Sí, sí, sí. Pero es que quieras o no tu plantita, le hablas con amor. O sea, No, yo... cuídale el pH, cuídale el pH, compra buena tierra, sí, ya, dale con amor. pero yo le pero quería poner tierra laja y a ver si crecía. y le vas mejor a echar creatina y... No, de hecho, sí dice, ¿no? Que hay que estarle cuidando bien cabrón para que se te dé. Mira, la planta es bien guerrera, la neta. La planta es fuerte. A final de cuentas es una hierba. Es un pasto invasivo. Y va a crecer. Por más que la madera, tienes que ser malo, de verdad, malo, para que se te muera. Pero si quieres tener una planta que tenga todas las propiedades de olor, aroma, potencia, la tienes que cuidar. En el nivel en que la cuides es los frutos que te va a rendir. No, pues es cierto. Yo le voy a echar en lugar de agüita, le pongo lechita, le pongo creatina, le pongo. La pones a hacer 5 repeticiones. Échale una chévere, a ver si, para que se relaje, güey, pues también puede estar bien estresada, pues. Sí ha avanzado y la raza, tú decías mucho, los colectivos artísticos, principalmente la cultura del hip hop el hip hop y yo creo que mucho, también ¿no? el reggaetón la ha catapultado Sí, mucho. la ha catapultado mucho. Ojalá que se pueda hacer un buen uso de ella. Es que es otro de los puntos. Y si no, hacemos mal uso del alcohol. O sea, la neta no creo que vaya a causar más daño. Hay que tener mucho cuidado con los comestibles. Puede haber dosis muy elevadas y los efectos, más, ¿no? los efectos psicológicos ahí son los riesgos más elevados. Sí. O sea, al día de hoy puedes tener una gomita así de 1 centímetro cuadrado que tenga una concentración de 250 miligramos y tiene capacidades psicodélicas. O sea, sí. Sí. Bueno, he sabido de varios, pero la neta es que yo seguía con la duda, pero en ti confío. Entonces, para tener cuidado con las gomitas. O sea, yo sabía que cuando la comes, en combinación con algún alimento, se potencia esa madre Sí, como con no las tienes grasas, idea, o güey. si estás en ayuno. Es igual que en el alcohol, o sea, si estás en ayuno tal vez, pues también te pega. Ah, claro, pero siento yo que el alcohol de alguna manera llega a un punto donde sí te prende, por así decirlo, pero pum, te corta Te y apaga, te duermes, güey. te Ajá. apaga. Es que Te es un apaga y te depresor, duermes, el alcohol ajá. es un depresor. Y siento que esa tal vez te podría relajar y todo el pedo, pero no se corta, güey. O sea, el alcohol te echas un sueño y ya despiertas, como si nada, sigues tomando agua y ya, güey. Despiertas. Acá puede ser que ¿Qué despiertes pasa? todavía Pacheco, güey. Pero esa madre, pues imagínate despertar 4 o 5 horas después y sigues igual. Sí, tengo conocidos. O sea, pasa, güey. conocidos. Qué padre. Pero, Qué padre. la verdad es que, Como decía esa diputada y son brownies de viaje de 3 días. Y empezó a haber mucho furor en las redes sociales de dónde se consiguen los de 3 días, ¿no? ¿Dónde hay de esos de 3 días? Porque acá no los hacen, güey. Acá. La verdad es que yo creo que hasta aquí le paramos, chicos, porque si Bueno. no, aquí no le vamos a... No, está muy bueno el tema. Es un tema muy amplio. largo, güey. Igual, todos, si quieren algo más específico, déjenlo ahí en comentarios. Ya para después traer a Lick para que nos siga comentando. Espero que para que todos tengamos un mejor avance, obviamente, en este tema. ¿No algo que quieras agregar, Lick? Hay que luchar contra el estigma y generar un nuevo paradigma. Y consuman responsablemente. ¿Sabes qué? Mira, Háganle closet psicoactivo. eso sí. Tomen su lata y ¿sabe qué? Hashtag Salud. es lo que hay. Es lo que hay, Es lo que hay. Es lo que hay. Flaco suena el intro. Esto es lo que hay, un episodio distinto. Hashtag es lo que hay, es lo que hay.